Santa Cena al final de este mensaje y también tenemos ministración. Así que no pienso tomar mucho tiempo para dar lugar a la Santa Cena y para que los obreros del altar puedan orar por sus necesidades personales al final de este servicio. Por eso también quiero hacer una pausa en nuestro estudio de 2 de Corintios y solamente enfocarnos en un aspecto el día de hoy. Yo quiero traer sobre sus mentes y a su corazón el lugar de las buenas obras en la vida espiritual. El lugar de las buenas obras en su vida, en la vida espiritual. Y la razón de hablar de esto es porque muchas veces, por tantos afanes en la vida cotidiana, y no que no sean importantes, muchas veces ocupamos gran parte de nuestro tiempo y de nuestro esfuerzo, de nuestra energía y todo, pues en aquello que nos produce cierta retribución y sobre todo pues económica, entonces el trabajo, ¿no? Y le damos una estima muy alta al trabajo, lo cual está bien, nada de malo. El estudio es otra de esas cosas que consumen mucho esfuerzo, energía, ¿verdad? Temas familiares. Cuando un familiar está dolido, herido o enfermo, qué sé yo. O cuando hay dinámicas tensas en la familia, eso ocupa mucho de nuestra energía y tiempo, esfuerzo, etc. Nada de malo con eso. La pregunta que tengo cuando observo eso, observo mi vida y observo la de ustedes y la dinámica de cómo está corriendo el mundo hoy, la pregunta que me asalta es esta. Hey, ¿y dónde están aquellas cosas que debemos hacer para Dios? O sea, intencionalmente para Dios. Para que Dios sea conocido, para que Dios sea magnificado, para que Él sea más y más, digámoslo así, más famoso. ¿Qué estamos haciendo? Y es una pregunta que te hago a ti, para que te respondas a nivel personal. ¿Qué estás haciendo tú en tu día a día? ¿Cuáles son tus buenas obras diarias, cotidianas, que dan gloria y honra a Dios? Aquellas buenas obras, aquellas acciones que muestran a otros el amor de Dios y que muestran a otros tu fe. ¿Cuáles son aquellas? Y si la respuesta, o mejor dicho, si no tienes respuesta a esa pregunta, pues de eso se trata este mensaje, que seas consciente, tomes conciencia de cuán importante es hacer algo. Es que yo sí tengo y debo hacer algo todos los días que glorifique a Dios y que otros puedan ver para que otros también puedan conocer. Sabemos que las obras no son para la salvación. O sea que haciendo cosas no vamos a llegar al cielo, a la salvación de nuestra alma. La salvación no es por las obras. Y déjeme leer ese texto que usted seguro ya conoce en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Este texto es muy claro al decirnos que si somos salvos es por haber creído el Evangelio, por haber creído en Jesús y no por las acciones buenas que hayamos hecho previamente. Nos han enseñado, nos han educado tradicionalmente que sí debemos portarnos bien para ganar el cielo. Que sí, pórtate bonito. Y cuando haces algo bien, ay, ya te ganaste el cielo.
Nos decían, ¿se acuerdan las tías, las abuelitas, la mamá? Y aunque de pronto en nosotros no haya ya tanto ese peso de la religión tradicional, porque estamos en Cristo y porque somos creyentes en Jesús y estamos en el Señor y viviendo una vida nueva, según lo que dice la Escritura. Ojo, porque no estamos exentos de a veces sí descansar un poco más en nuestras acciones para ganar el favor divino. Me explico. A veces hacemos cosas para aquietar nuestra conciencia cuando sabemos hemos metido la pata por aquí y por allá. ¿No? En lugar de arrepentirnos e ir de frente a la presencia de decir, Señor, perdóname por esto que hice y aquello, y realmente yo no estoy en este plan y yo no quiero volver a hacerlo. Y una vez que uno arregla ese pedacito con Dios de ir y pedir perdón, pues va y lo arregla con la persona que ofendió, por ejemplo, si es el caso. O cambia el estilo de vida y se arrepiente, porque acuérdense que el arrepentimiento es un cambio de dirección en cuanto a esa actitud o ese pecado en mi vida, ¿no? Eso es lo que deberíamos hacer, pero resulta que a veces no hacemos eso. O sea, sí decimos, Señor, perdóname, pero lo volvemos a hacer. Y seguimos en la misma. Y ahora entramos en aquella faceta de que nadie se dé cuenta. Y entonces, ¿qué es lo que viene después? Que la persona empieza a hacer cosas para quitar su conciencia. Empieza a ayunar más, a orar más, empieza a, no sé, a diezmar un poquito más, a ofrendar un poquito más. Paréntesis, es bueno que diezmen y ofrenden, por si acaso, es bíblico, ¿sí? Pero no lo hagas para calmar tu conciencia. Hazlo para reconocer quién es tu proveedor y porque la Biblia lo enseña así. Pero me dejo entender como que ya decimos, no, yo soy salvo por fe. Pero haciendo estas cosas y haciendo otras, como que Dios me perdona más, me ayuda más, y esto y lo otro. Y no es así necesariamente, es por gracia. En realidad no lo merecemos, es un regalo de Dios. Mi relación con Dios, el que yo esté parado aquí frente a ustedes, el que ustedes estén aquí hoy, esta mañana, es por gracia de Dios, es por su misericordia. No lo merecemos, no merecemos eso. Y por ahí hoy en día se habla mucho del merecimiento. Y pues en el mundo yo lo entiendo, la meritocracia, o sea, si tienes los títulos y la experiencia para asumir un cargo, y aquí ya lo entiendo. Pero en la vida espiritual no funciona así. Es por gracia la salvación, ¿ok? Pero una vez que ya estamos en la salvación, Dios sí espera que hagamos algo. Allá en Mateo capítulo 5 se nos dice que somos sal y luz. ¿Y para qué? Por ejemplo, cuando se habla de la sal, dice que es para, si la sal pierde su sabor, pues ya no sirve para nada. Y que nosotros somos la sal de la tierra. Y algunas otras veces que hemos hablado acerca de la sal, en Mateo capítulo 5, pues hay muchas funciones de la sal, que da sabor, le da como cierto sentido a la comida, ¿verdad? Y ayuda a preservar alimentos de la pudrición, ¿verdad? Claro que sí. Pero a mí me gusta mucho la comprensión de que la sal produce sed. Cuando tú consumes algo muy salado, como un ceviche, ¿no te da sed? Es que la sal produce sed. Y si somos la sal de la tierra, parte del propósito de Dios con que nosotros seamos esa sal es que produzcamos sed de Dios en otros. Deberíamos hacer ciertas cosas, deberíamos vivir de cierta manera que cuando otros nos vean tengan sed de Dios. Pero date cuenta que ser sal y parte de ese impacto, influencia tuyo en el mundo, tiene que ver con tu conducta, con tus acciones.
No es solo decir, crean, arrepiéntanse, pecadores, o se van al infierno. Ya les dije. Hay que vivir de cierta manera que la gente te vea y diga, yo quiero eso. Tenga sed de Dios. A ver si de pronto nos enredamos con el concepto, para que la gente sienta envidia de nosotros y quieran ser como nosotros. Envidia de la buena. Ahora sí nos entendemos. Porque muchas veces hablamos así, ¿no? Ay, me da una envidia de la buena. Paréntesis, no hay ninguna envidia buena, por si acaso. La envidia toda es mala, por si acaso. Pero nuestras acciones, nuestra vida debería ser de tal manera que sí genere sed en otros. Cuando dice en Mateo 5, que somos la luz del mundo y que la luz no se coloca debajo de la mesa, sino que se pone en alto para que alumbre a todos, ¿qué significa eso? Que tu vida debe brillar, que tú debes alumbrar, que tú debes vivir de cierta manera que otros digan, ay, mire, Dios sí existe, ahí está fulano. Mire, cuando piensen en Dios o quieran algo de Dios, recurran a ti porque en ti hay luz. Ahora, ser sal, ser luz, hacer buenas obras en la vida espiritual no significa que nuestra vida tiene que ser perfecta. Porque es que somos así de exagerados. Así somos los seres humanos. Vamos del extremo de querer ganarnos la salvación por perfección y por portarnos bien, al otro extremo de decir, no, pues es totalmente por gracia, entonces no importa lo que yo haga, y se tiran a las petacas, como se diría. No. O sea, sí es por gracia, y gracias, Señor, por tu gracia, pero sí hay una responsabilidad personal que yo debo asumir. Y parte de esa tiene que ver con buenas acciones, o sea, con mi vida social, mi conducta social, mi conducta en el mundo. En Hechos capítulo 10, no vamos a leerlo porque es todo el capítulo y es bastante largo y todo, pero anótelo y léalo, recuerde esa historia. Cornelio era un centurión romano, pero era un centurión romano creyente. Y el hombre creía en Dios. Era romano. Y pues los romanos eran bien indiferentes a lo espiritual, pero Cornelio no. Y él estaba a cargo de 100 hombres, era un centurión. Y él hacía muchas obras. Usted lea los primeros capítulos, los primeros versículos del capítulo 10 del libro de los Hechos. Dice que él lo describe como un hombre temeroso de Dios, que hacía muchas buenas obras en favor del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque él veía que el pueblo de Dios, los judíos, estaban bajo la opresión de Roma. Y que los romanos no eran nada misericordiosos ni considerados con los judíos. Pero Cornelio creía en Dios. Y porque creyó en Dios, hizo buenas obras. Como dice Efesios, es que no es por obras para ser salvo, sino porque soy salvo hago buenas obras. El resultado de mi fe, el resultado de mi creer en Dios, de mi creer el Evangelio, de mi creer en el Señor Jesucristo, ha de notarse en mi conducta, en mis acciones, en amar al prójimo, en bendecirlo, en ser buena onda con todo el mundo, ¿verdad? No quiere decir por eso que yo voy a quedarme callado cuando tenga que decir las cosas, pero que vean en ti gracia, que vean en ti amor de Dios, que vean en ti lo que no ven y encuentran en el mundo. Y eso era lo que podía ver el judío en la época de Cornelio. Podían ver a Dios a través de Cornelio. Y muchos creyeron, usted lea el capítulo 10, muchos creyeron en Dios a través del amor y la conducta de Cornelio, centurión romano, un oficial romano. Y ahí fue cuando luego Dios mandó llamar a Pedro, y Pedro vino y oró por ellos y recibieron bautismo en el Espíritu Santo y empezaron a orar en lengua increíble. ¿Pero por qué? Por las buenas acciones de un hombre llamado Cornelio. Y déjeme decirle, yo no conocía a Cornelio. O sea, no le puedo decir cómo era él, pero sí le puedo decir que como era romano y como era centurión romano,
Era del que menos se hubiera esperado buenas obras. Del que menos se hubiera esperado que hiciera algo bueno en favor del pueblo de Dios y en favor de la comunidad. Del que menos esperaba, de ese vino. ¿No nos ha sorprendido a veces Dios así? Que del que menos uno espera, uno dice, uy, yo debía haber hecho eso, pero lo hizo alguien, ¿no? Y ojo, muchas personas están hoy interesadas, siglo XXI, interesadas en hacer buenas obras. Hay muchas causas humanitarias, hay muchas causas ambientalistas, hay muchas causas ideológicas. Y hay mucha gente invirtiendo su tiempo, energía, su vida, su juventud, su vejez, sus años de vida en esta tierra, invirtiéndolos en estas cosas, además del dinero que colocan allí, ya sea para asistir a los lugares y servir ad honorem, o invertir grandes sumas de dinero para que esa causa prospere en el mundo hoy. Hay mucha gente interesada en buenas obras, supuestamente, en su parecer, buenas obras. Pero ninguna de esas buenas obras que el mundo está haciendo tienen impacto eterno en la vida de la gente. Y esa es nuestra oportunidad. Y esa es nuestra responsabilidad. Y esa es nuestra tarea. Aimee Semple McPherson, la fundadora de la Iglesia Cuadrangular, de origen canadiense, por supuesto, mujer, para todos aquellos que dicen que la mujer no puede liderar y que no puede ministrar y que no sé qué. Bueno, la Iglesia Cuadrangular fue fundada por una mujer. Esa mujer tenía una sola cosa en la mente y ella decía, esta es mi tarea. Mi tarea es llevar el evangelio completo a todas las naciones. Y si usted tiene algún día de ir, tiene la oportunidad de ir al Angelus Temple en Los Ángeles, la iglesia que ella pastoreó, que construyeron en su época, etcétera, etcétera. Allí pusieron una placa que es el sentido y el recordatorio para todo aquel que va por ahí, porque dice la Iglesia Cuadrangular dedicada a la causa del evangelismo interdenominacional. O sea, la Iglesia Cuadrangular, nosotros como Iglesia Cuadrangular no estamos trabajando solamente para la Cuadrangular y usted allá, nosotros acá la Cuadrangular, no. Lo que Aimee Semple McPherson puso en esa placa y el sentido que transmitió fue la visión del reino de Dios que debemos tener. Que el evangelio es para todo el mundo, para todas las culturas, para toda la tierra. Y puede ser que algunos de nosotros Dios nos lleve a lugares lejanos, pero si no, en lugares cercanos, también podemos hacer la tarea y tomar la posta de lo que Aimee Semple McPherson dijo, esta es mi tarea, y hacerla nuestra, con buenas acciones. Y en el tiempo de ella, pues vino la Gran Depresión en los años 28, 29 en Estados Unidos, y eso pues tuvo un impacto global en esa época también, como todo lo que sucede en Estados Unidos. En fin. Y entonces, y ella estableció un ministerio con su iglesia de ayuda social tremendo, y mucha gente fue alimentada y arropada y sostenida, digámoslo así, económicamente por el ministerio de la Iglesia Cuadrangular en esa época. Y bueno, y eso puso la pauta, ¿no? de uno de los brazos de la Iglesia Cuadrangular. Pero bueno, eso es solo como para contarles un poco de ello. Pero nosotros somos parte de ello. Y aunque no fuéramos de la Iglesia Cuadrangular, pero sí fuéramos creyentes, si siguiéramos siendo creyentes, tendríamos la misma tarea de hacer buenas obras para que otros crean. Si el mundo hace buenas obras para que se defiendan los derechos de ciertos grupos de personas, si el mundo hace buenas obras para proteger a ciertos animales, o para que no se extingan ciertas frutas y ciertos árboles,
nosotros deberíamos hacer buenas obras para que más gente vaya al cielo. Deberíamos hablar más con la gente no creyente y compartirles el evangelio, darles ejemplo, invitarlos a la casa, ¿verdad? Compartir con ellos, deberíamos estar en eso. Entonces yo les exhorto a que hagamos más y mejores obras en favor de la fe de otras personas. Esta semana estábamos conversando con una familia y ellos pues no son creyentes, ¿cierto? Ellos pues son de la religión católica, apostólica y americana, ¿cierto? Y pues les decía, bueno, ¿y ustedes qué hacen? No, estamos ahí, ¿cada cuánto van a su iglesia? No, pues... Y hablando de varios temas, ahí les decía, ¿por qué no van a su iglesia? Si eso es lo que ustedes creen, ¿por qué no van allá? Y van a buscar a Dios allá, a ver qué encuentran. Yo no lo digo por ellos ni por la iglesia católica, con mucho respeto, sino porque yo sé quién es Dios. Que si la gente va buscando de Dios, Él se deja encontrar. Hasta en el rincón más olvidado de esta tierra. Y en lugar que menos lo esperamos. Pero deberíamos hacer más y exhortar más y decirle más a la gente, hey, busquen a Dios. Mire, uno no muere en el intento. Ve, aquí voy, no he muerto. He bajado de peso, pero por salud, no por otras razones. ¿Me dejo entender? Y decirle a la gente, porque a veces tiene unas ideas tan absurdas de lo que es la vida cristiana, de lo que es la vida espiritual con Dios, de lo que es ser creyente, etc. Muéstrales tú que es distinto y que eso valga la pena. Y te aseguro, valdrá la pena. Con este pensamiento yo quiero que vayamos a la Santa Cena. Y que cuando tomes el pan y tomes la copa y tengas tu momento allí con Dios, antes de que puedan orar por ti aquí, pienses, recuerdes y sobre todo con mucha gratitud lo que Él hizo por ti. Porque ponte a pensar, fue una muy buena obra la que Jesús hizo por nosotros y por toda la humanidad. Él no escatimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino se despojó de toda su gloria y vino a la tierra a morir por ti y por mí. Entonces, si podemos ir repartiendo el pan y repartiendo la copa, que todos tengan el pan y la copa, por favor, para luego orar juntos y tener este momento. Pero piensa y ve pensando lo que Filipenses capítulo 3 dice, que Dios no escatimó, Jesús no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, se humilló hasta la muerte. Y la peor muerte, la muerte en la cruz. Eso hizo Jesús, imagínate, qué obra tan tremenda. Y por esa gran obra, tú y yo tenemos esperanza de salvación hoy y estamos aquí. ¿No vale la pena hacer obras para que otros crean? Yo creo que sí. Yo creo que vale la pena que pensemos en nuestra conducta personal y en nuestra vida cotidiana y nuestro actuar y accionar, caminar diario y cuidemos de ello e intencionalmente hagamos algo para que otros crean. Dios no nos ha llamado a morir en la cruz. Su Hijo ya lo hizo. Él nos ha llamado es a que en base a lo que su Hijo hizo por nosotros, vivamos la vida con sentido espiritual y ayudemos a otros a creer. ¿No dice 2 Corintios capítulo 5 que Él nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación? ¿No dice allí en el capítulo 5
Que es como que Dios rogara al mundo a través de nosotros diciendo, reconcíliense, arrepiéntanse, busquen a Dios. Y allí mismo en el capítulo 5 de 2 de Corintios dice que somos embajadores de Cristo. No dice, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9 en adelante, que Él nos hizo linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Él, con su sangre, para anunciar las virtudes y proclamar su gloria al mundo. Claro, tenemos una gran responsabilidad de hacer buenas obras, pero no para ser salvos, sino porque somos salvos. Posterior a nuestra salvación, porque somos salvos, hemos de hacer buenas obras para que otros crean. Hemos de brillar con la luz de Cristo, hemos de generar sed en la vida de otros, hemos de ayudar a otros a creer como lo hizo Cornelio. Hemos de hacer buenas obras que tengan un impacto eterno en la vida de la gente, no como el mundo las hace hoy. Yo te quiero animar a que tomes el pan y tomes la copa, recordando lo que el Señor hizo por ti en la cruz. Y que hagas una oración personal de respuesta a lo que has oído esta mañana. Quizá, Señor, me comprometo a hacer más y mejores obras desde hoy en adelante, a vivir más intencionalmente en favor de otros para que crean en ti. Toma un momento con Dios. El pan nos recuerda que Jesús murió y en su cuerpo lacerado llevó nuestras enfermedades. Esa gran obra hizo por nosotros. Comamos todos del pan recordando lo que el Señor hizo por nosotros y por lo cual tenemos hoy sanidad. La copa nos recuerda que la sangre de Jesucristo fue derramada hasta su última gota para perdonar nuestros pecados, porque sin derramamiento de sangre no se hacía remisión de pecados. Y Jesús, el Cordero de Dios, fue inmolado por ti y por mí. Qué gran obra la que Él hizo por nosotros. Tomemos la copa con gratitud y reconozcamos su perdón para nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor Dios, por tu obra en el Calvario, tu sangre derramada, tu cuerpo lacerado, y gracias que hoy podemos recordar lo que eso significa en nuestra vida. Gracias, gracias infinitas por lo que hiciste. Hoy, Señor, nos comprometemos contigo a hacer más cosas para que otros crean. Hacer buenas obras con intención de que ellos crean en ti y sean salvos de la muerte eterna.